Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos Spices, Perfumes, Toxins de Avner Dorman. Bienvenidos una semana más, soy Héctor y hoy, para comenzar la celebración de nuestro primer cumpleaños, os traigo Spices, Perfumes, Toxins de Avner Dorman, una obra para dos solistas de percusión, coincidiendo que se interpretará la semana que viene por la Orquesta de Bilbao, con Vicent Zaragoza y Conrado Moya como solistas. Sin duda, ¿qué mejor que empezar esta celebración que pudiendo hablar de música, de percusión y de esta obra con uno de ellos? Estará con nosotros el deslumbrante marimbista Conrado Moya. ¡Comenzamos! Comenzamos este nuevo programa conociendo al compositor israelí, nacido en 1975, Avner Dorman, criado en su ciudad natal, Tel Aviv, donde se formó en el conocimiento y estudio de la música. Desde muy joven ha querido transmitir en sus composiciones una técnica rigurosa del instrumentista ligada a una artesanía formal y armónica digna de admiración. Su primera gran obra, compuesta en 1995, es esta que estamos escuchando de fondo y con la que hemos iniciado el programa, su concierto en La para piano, donde ya podemos ver el uso de un gran virtuosismo del piano, como estamos escuchando, y un tratamiento orquestal diferente. Vamos a seguir escuchando un fragmento de esta primera obra. Observamos ya tintes armónicos y rítmicos diferentes a los que hemos visto hasta ahora en el programa, pero como escucharemos, poco a poco irá introduciéndose en una música aún más etérea, en la que juega con elementos esenciales como el ritmo y la armonía, creando unos colores impresionantes. Durante su etapa como estudiante, creó gran cantidad de obras, experimentó con multitud de instrumentos hasta conseguir, con la obra Elef Symphony, el premio del primer ministro israelí. Gracias a esto su fama fue aumentando y recibió multitud de menciones, premios, grandes críticas y encargos como la obra Udakrep Akubrab, o lo que es lo mismo, Darbuka Perkadú, al revés, ya que el famoso dúo de percusión le hizo el encargo de esta obra en la que destaca la marimba y el uso de la darbuka, tan típica de su Israel natal. Como dije antes, y ahora más, ya empezamos a ver una transformación armónica y rítmica en sus obras, muy diferente al concierto para piano que escuchábamos hace un momento. Sin duda, Dorman mantiene un gran interés por el instrumento eje de nuestro programa de hoy, la percusión. Su gran capacidad compositiva se debe a los grandes profesores con los que estudió, tanto en Estados Unidos como en Israel, los compositores John Corigliano y Joseph Bardanas-Lively, con el que curiosamente no solo estudió composición, sino que se especializó en musicología y física, algo que tendrá muy presente en sus obras y más en esta obra que tenemos hoy en el programa. Sin duda, otro de los grandes éxitos para Dorman fue su Concierto para mandolina. Como vemos, sigue innovando e incorporando instrumentos atípicos al grosso orquestal.
curioso concierto, ¿verdad? Pues su fama como compositor fue creciendo. Grandes títulos se suceden como Frozen in Time para percusión y orquesta, Cyclone para orquesta, Gottfried para coro y orquesta e infinidad de música de cámara para dúos, tríos y cuartetos. Su ambición en el mundo compositivo hace que grandes orquestas le hagan encargo, estrenando bajo la batuta de grandes directores como Zubin Mehta, Christopher Essenbach, Ricardo Chailly o Andrés Nelson. Sin lugar a duda, destaca entre ellos su doble concierto para violín y violonchelo, estrenado el pasado 2020 por la Orquesta Sinfónica de Boston con los destacados solistas Vikas Zuckerman y Amanda Forsyth. Como escuchamos, cada vez el lenguaje es más actual, más brillante, con juegos de color, rítmicos, armónicos y una continua experimentación con todos los instrumentos destacan en su música. Por todo esto, como dije antes, su música se ha interpretado con las mejores orquestas internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Múnich, Viena, San Francisco, Tel Aviv y un largo etcétera, grabando con importantes sellos y recibiendo multitud de premios. Actualmente Dorman reside en Estados Unidos. Es doctor en composición por la destacada Juilliard School y profesor asociado de composición en el Conservatorio de Gettysburg. Y con este curioso concierto grosso, basado en Bach, pero como hemos escuchado adaptado al lenguaje de Dorman, os voy a presentar a la orquesta que tenemos hoy, la Nordwestdeutsche Philharmonie. Perdonad mi alemán tan castellanizado, pero también dicho la Filarmónica del Noreste de Alemania. Esta orquesta fue fundada en 1950 como un pequeño proyecto para fomentar la música sinfónica en esta región, pero poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una orquesta de gran importancia dentro del país, sin envidiar a otras de grandes ciudades. Gracias a su alta calidad, sus conciertos no solo se centran en su país de origen, sino que ha llevado su música por prácticamente toda Europa, Estados Unidos y Japón. Como dije antes, su labor se centra en la difusión del mundo sinfónico, pero desde el 2002 realiza un proyecto educativo de gran importancia. Su director titular es el respetado maestro Jonathan Heywood, pero ha estado bajo la batuta de grandes maestros como el que tenemos hoy, el director alemán Markus Huber. Este director, natural de Múnich, tras formarse desde niño en piano y canto, comenzó a estudiar dirección y pronto comenzó a trabajar bajo la tutela de grandes directores como Karajan, Harnoncourt o Ozawa. Esto le ha llevado a dirigir importantes orquestas internacionales como las de Filadelfia, Detroit, San Francisco, Cannes, Escocia y un largo etcétera. Su gran calidad artística también ha hecho que trabaje con principales solistas como Drum Twins, el dúo de percusionistas que intervienen en esta versión. Dan Townsend y Aaron Leyendijkers forman este dúo, en el que como objetivo principal tienen fomentar la difusión de la música solística para percusión. Abarcan un repertorio muy amplio, donde mezclan diferentes estilos, folclore, jazz, clásico, pero todo ello con una idea salvaje y potente, como escucharemos en esta interpretación. Y con este Frozen in Time, interpretado espectacularmente por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Zaragoza, con Eloy Fidalgo como solista, llegamos ya a En Antena Con. Esta semana, como ya sabemos, con el destacado internacionalmente solista de marimba, Conrado Moya. Este impresionante percusionista está considerado actualmente como uno de los marimbistas más importantes a nivel internacional. Gracias a sus grandes capacidades técnicas y expresivas,
toca en las principales salas y auditorios internacionales y a su vez en importantes festivales como el PASIC de Indianápolis, el Festival Internacional de Marimba de Guatemala o el Festival Internacional de Música Mercedes-Benz de Shanghái, entre otros. Dentro de su aportación a la música y en especial a la percusión destaca la grabación que ha realizado junto a la marimbista Katarzyna de las famosas Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Su alto nivel musical le ha llevado también a tocar como solista con las principales orquestas internacionales e impartir masterclass de altísimo nivel. Actualmente, Conrado se centra en la difusión y el desarrollo de este instrumento, colaborando con jóvenes compositores para hacer llegar este grandísimo instrumento que es la marimba a todos los públicos. A su vez, compagina su labor solística con la de docente, siendo profesor, como dije antes, en diferentes países con sus masterclass y titular en el Centro Superior Progreso Musical de Madrid, Madrid Zoco y Percussons, entre otros. Gracias a todo esto, es artista de una de las firmas de marimba más destacadas internacionalmente, la conocida Marimba One. Bueno, Conrado, hola y muy buenas tardes. De verdad que es un privilegio para mí como percusionista, como divulgador y, bueno, yo solo por tenerte aquí ya, también por la figura solística que eres, es un lujo. Buenas tardes, Héctor, muchas gracias. Y inicialmente siempre empiezo preguntando qué es para ti el compositor. Pero bueno, hoy vamos a cambiar esa pregunta y te voy a preguntar algo un poco más difícil. ¿Qué es para ti la percusión? Wow, no es tan difícil en realidad, ¿no? La percusión básicamente para mí ha sido la base de toda mi vida artística. Y de hecho, si habláramos en aspectos generales de lo que creo que supone la percusión en general para la música es precisamente desde la extroversión a la introspección, porque la energía, las vibraciones que se consiguen con la percusión, creo que es la manera más natural de conectar con la tierra, el ser humano, ¿no? De hecho, es el primer instrumento que el ser humano creó, ¿no? Era lo más básico, de generar esos golpes, ¿no? A través de diferentes sonidos en la propia naturaleza. Y creo que es lo más natural que tiene el ser humano. Por eso, cualquier tipo de música, hagamos lo que hagamos y durante todos los siglos, siempre ha estado la percusión presente, ¿no? Creo que es la manera más natural, más orgánica que tiene el ser humano de conectar con esa parte casi etérea, ¿no? Que no podemos ni siquiera palpar ni encontrar. Esa manera de conectar con lo más profundo de nuestro ser. Sin duda, o sea, es que creo que no hay forma mejor de definirlo como lo has dicho. Y bueno, ya entrando de lleno también en tu instrumento, en la marimba, claro, muchos de nuestros oyentes que no son músicos seguro que dirán, ¿qué es la marimba? ¿Cómo puedes presentar tu instrumento, la marimba? Haciendo una pequeña broma, ¿no? Que es lo que siempre se explica cuando alguien te pregunta, ¿pero qué es lo que estás tocando? ¿No? Cuando te escuchan en tu estudio y todo. Y dices una marimba y dicen, ¿pero qué eso qué es? ¿No? Y siempre digo, para de resumir, un xilófono muy grande, ¿no? Efectivamente. Básicamente es eso. Es decir, el principio físico es un xilófono muy grande, básicamente, ¿no? Pero si entráramos un pelín más dentro de lo que es la marimba, es uno de los instrumentos con más historia de la percusión, ¿no? Digamos que de una manera más melódica, no tan únicamente rítmica, pero la marimba viene, bueno, de los instrumentos más primitivos de África, del balafón, los cuales se llevan a Sudamérica y en Sudamérica, por hacerlo rápido, lo desarrollan hasta hacer un instrumento, digamos que de estar primero en el suelo, lo desarrollan para poder tocarlo de pie. De ahí se genera el instrumento que existe como instrumento tradicional, por ejemplo, en Chiapas, en Guatemala, ¿no? En México. Y a partir de ahí es cuando se viaja a Estados Unidos y a Japón y desarrollan el instrumento que hoy conocemos como instrumento marimba clásica, ¿no? La marimba que nosotros conocemos. Y básicamente es eso, es decir, lo que pasa es que en lugar de ser un xilófono o un balafón se ha ido desarrollando y ahora los resonadores son depende de qué marca, pero bueno, son de acero o son de un metal más pesado como el mío, por ejemplo. Luego tenemos 5 octavas, en lugar de tener 2 o 2,5 tenemos 5 octavas. Eso sería el instrumento en sí, ¿no? Placas de madera, de hecho, placas de madera afinadas, ¿no? Y son 5 octavas ya afinadas de manera cromática, como un piano, básicamente. De hecho, el nombre, y eso es algo muy curioso, que yo lo descubrí hace relativamente poco, hace 5 o 6 años, estando en Guatemala en un festival. Marimba, el nombre en sí, marimba, significa placa de madera que canta. Y ma es la manera de hacerlo en plural, en africano.
Con lo cual, marimba es muchas placas de madera que cantan, lo cual me parece muy bonito. Y me pareció el otro día muy curioso, escuchando una entrevista, si no me equivoco, que te hicieron en Radio Clásica, que contabas sobre la marimba. Claro, que tú cuando eras joven, cuando empezaste a estudiar percusión, no te gustaba. O sea, que tú ibas a por los parches y claro, fuiste a un curso con, si no me equivoco, fue con Xisco Aparici, claro, y te descubrió. ¿Cómo fue esto? Porque claro, lógicamente fue de pasar de dedicarte a los parches a marimba y bueno, y ahora ser un solista de marimba. Eso es, efectivamente. Pues básicamente creo que es algo muy sencillo, ¿no? Muy fácil de empatizar conmigo. Tú como percusionista creo que lo comprenderás enseguida, ¿no? Lo primero que llama a un niño la atención de los parches precisamente es eso de lo que hemos hablado, ¿no? De la percusión y de cómo te engancha esa fuerza, esa vibración. Entonces yo estaba apasionado con los timbales, con los toms en general, con todo lo que fuera. Fíjate que no fui nunca a un batería. A mí nunca me atrajo la batería. Me atraían los timbales sinfónicos, me atraía todo eso, ¿no? Pero nunca fue más eso rockero. Nunca tuve ese alma rockera, ¿no? Y yo, pues como tú bien has dicho, me encantaba y pasaba horas tocando. Y de hecho mi madre me cuenta, ¿no? Que yo con 3 años ya estaba cogiendo cacerolas de la cocina y poniéndole trapos encima para cambiar el sonido. Fíjate tú, mi mente ya como iba, ¿no? Intentaba cambiarles el sonido y ponía 2 o 3 trapos diferentes para cambiar el sonido de uno o de otro. Y la marimba, a lo mejor lo dije en ese momento así como que no me gustaba. No es que no me gustaba, es que me daba una pereza enorme. Porque tenía muchas notas, ¿no? En los timbales tú tienes 4 notas, los toms tú tienes 3 o 4 también, le puedes poner algún plato suspendido o algo así, pero nunca tenías tanto. La marimba era una locura, o sea, y encima te lo ponían con 4 baquetas, ¿no? Entonces era como, madre mía, pero esto es mucho más difícil. Y me daba mucha pereza, ¿no? Yo quería disfrutar con mi instrumento, quería ponerme a tocar ya, y la marimba suponía un compromiso mucho mayor, ¿no? De mucho tiempo invertido en la marimba para que empiece a sonar algo mínimamente decente, ¿no? Y atractivo para un niño. ¿Qué pasó? Que justo cuando este profesor mío, fabuloso profesor de grado medio que tuve, se llama Joan Ponsoda, me invita, entre comillas, ¿no? a darle más fuerza, más caña, hablando en plata, ¿no? A las láminas, porque mi nivel de parches estaba mucho más alto que el de las láminas y no podía mantener eso así, me recomendó conocer a Xisco Aparici en un curso que hacía en Ontinyent, en Valencia, y fue ahí cuando yo descubro una marimba solista, de verdad, ¿no? Es decir, no los estudios que tú haces en el conservatorio, sino una marimba solista con todas sus posibilidades polifónicas, técnicas, estilísticas, de todo. Yo conocí muchísimo ahí, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento es cuando yo digo, madre mía, cuánto tiempo he perdido con este instrumento, porque además algo que me gusta siempre decir, es que por mucho que yo soy un percusionista de alma, siempre digo que hay un 50-50. Y es que yo tengo un 50% de alma pianística y la tengo desde que soy un niño. Yo era el niño raro que llegaba a casa y se ponía no sé, los estudios de Chopin, los nocturnos, se ponía los conciertos de cembalo de Bach, se ponía todo esto, me encantaba, me apasionaba desde niño, ¿no? Claro, yo nunca fui pianista más allá de lo que se estudia en el conservatorio, ¿no? Siempre me encantó el piano, pero nunca realmente le eché las horas necesarias para tocar decentemente el piano. Y en la marimba encontré justo esa unión, esa fusión de la percusión en sí, básica y fundamental, y por otro lado, esa parte polifónica, melódica, textural, ¿no? Que tiene el piano y que tiene la marimba. Con lo cual ahí fue mi unión perfecta. Sin duda, se nota muchísimo. Si nuestros oyentes te escuchan en YouTube o te pueden escuchar en directo, se nota perfectamente esa idea de pianística que luego trasladas a tocar a la marimba. Y bueno, entrando ya también en la obra que vas a tocar la semana que viene con la Orquesta de Bilbao, esta obra de Avner Dorman, ¿qué puedes decirnos así muy brevemente? O sea, como un inicio para aquellos que la vayan a escuchar en directo allí y la gente que la va a escuchar luego en nuestro programa. Creo que recomiendo fervientemente que quien esté escuchando esto, por favor, que se meta a buscar las versiones, sea la que sea, porque me parece una de las obras más fascinantes de este compositor. Y mira que escribe bien Avner Dorman en general para todo, pero esta fue su primera obra, su primer concierto con orquesta sinfónica, lo primero que escribió, gracias a la relación que tenía con un dúo que se llamaba Percadú. Eran muy amigos, ¿no? Se criaron juntos en Israel, entonces todo esto surge a partir de esta amistad, ¿no? Y me parece algo fabuloso. Y decir algo brevemente, creo que el propio compositor lo dice en la explicación de la obra, quería exponer en este concierto la energía, la fuerza de Israel y más allá de Israel, de Oriente Medio, con lo cual utiliza
esos ritmos, esas melodías, esas armonías, esa fuerza de Oriente Medio, pero por otro lado también en el segundo movimiento, por ejemplo, utiliza unas armonías que podríamos perfectamente enlazarlas a Oriente Medio o incluso a la India, ¿no? Pero por otro lado es completamente etéreo, es casi muy difícil de encontrar dónde realmente está el ritmo, o sea, rompe completamente con lo que sería el primer y tercer movimiento, ese carácter de Medio Oriente, ¿no? Que conocemos todos, de esos ritmos tan potentes y tan atractivos, ¿no? Ujú. Y es completamente etéreo y está flotando, y de hecho tiene una particularidad, y es que el tema principal del segundo movimiento está casi con una reminiscencia al concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, con lo cual creo que precisamente a nosotros nos atrae por un lado y por el otro, por la parte rítmica y eso que nos une tanto a Oriente Medio, y por otro lado por el gran maestro, ¿no? Rodrigo. Ujú. Eso es una de las cosas que te quería preguntar, pero bueno, ya nos lo has dicho. Claro, a mí justo la entrada del vibráfono, como van a escuchar luego nuestros oyentes, es ese tararán, ese dolor que justo es que es que encima vimos en este programa hace unas semanas con Pablo Sainz Villegas ese concierto y es que es ese dolor y es impresionante. Y bueno, claro, a mí y seguramente a nuestros oyentes, una pregunta que nos surge es, claro, el otro día compartimos en nuestras redes una foto del set que lleváis los dos. ¿Cómo ensayáis esto? Porque claro, Vicent estará en Bilbao, tú estás en Madrid. Claro, ¿qué hacéis? Porque no se puede ensayar como una flauta o como un piano en tu casa. ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues es curioso, pero los dos, tanto Vicente como yo, somos de Alicante, aunque ninguno vivimos allí ahora mismo, ¿no? Yo vivo en Madrid y Vicente en Bilbao. Encima con la pandemia ha sido mucho más difícil, con lo cual, gracias a que desde la Sinfónica de Bilbao yo he tenido la posibilidad de ir a ensayar a Bilbao, hemos podido ensayar, por un lado en Bilbao. Vicente tiene una casa nueva donde tiene un estudio suficientemente grande como para hacer todo esto. Y luego en Alicante estuvimos ensayando gracias a que los dos somos de allí y tenemos contacto con lo que es una base fundamental de nuestra música en la Comunidad Valenciana, que son las bandas de música. Con lo cual hemos podido utilizar las salas de ensayo de las bandas de música allí en Alicante, nos las han cedido para poder ensayar. Porque como tú bien has dicho, y los oyentes lo podrán ver entonces, esa foto que habéis colgado, tenemos una cantidad instrumental que es imposible meterlo en un estudio normal o en una casa. Efectivamente, ya cuando eres percusionista ya no solo tienes que tener un coche grande para llevar las cosas, sino que tienes que tener una casa grande también para poder Efectivamente, estudiar, eso está claro. Y bueno, también efectivamente. me parece curioso porque la semana que viene, como hemos dicho, vas a tocar el día 29 y 30, que me has dicho hace un momento que encima el 29 haces dos conciertos Uh -huh. y luego, aparte, el día 3 de mayo, 3 días después, tocas tú solo un concierto de cámara que he estado viendo también por ahí, que es como una retrospectiva de la percusión por el mundo. Eso es. ¿Cómo es esto? Porque claro, lógicamente tienes que tener el chip centrado en el Dorman, pero también tienes que tener el chip en el concierto de cámara. ¿Cómo estás compaginando esto? Pues, ¿sabes lo que pasa? Al final estamos, los que nos dedicamos al mundo o a la vida solista, ¿no? Tenemos bastante integrado ya que puedes tener no únicamente un programa en la mente o en las manos, sino varios programas. De hecho, pese a que es cierto que aquí me he metido en un follón interesante, porque tanto Afner Dorman como el concierto de cámara tienen muchísima energía, todo el programa, con lo cual me he tenido que poner a tope físicamente para aguantar las horas de estudio, ¿no? De un programa tan exigente físicamente. Pero estamos, o al menos yo, estoy bastante acostumbrado a tener diferentes programas, con lo cual lo que haces es básicamente organizar tu tiempo y tu energía para poder llegar a todo, ¿no? Y digamos que divides tu día, ¿no? Divides el día en lo que sería el estudio de tu concierto y estar completamente centrado en el concierto, y luego lo que es el estudio de las obras de cámara, que muchas de ellas ya las llevaba en repertorio desde hace tiempo, y otras que sí que vamos a hacer el estreno, de hecho, en España, y que tengo muchísima ilusión de hacer el estreno en España de ciertas obras, ¿no? Pero de alguna manera cuando tienes obras tan exigentes como es Dorman o como puede ser, por ejemplo, en el concierto de cámara tocamos Marimba Espiritual de Minoru Miki, ¿no? Que es una de las grandes obras para marimba solista y grupo de percusión. Hay obras también entre medio en ese concierto de cámara que son precisamente lo opuesto, es decir, esa parte más reflexiva, más introspectiva, ¿no? Y que como solista también tienes que ser consciente de intentar programar eso si no quieres terminar absolutamente, vamos,
reventado Sí, cuando sí, sí, termines. Pues. totalmente. Y eso también te ayuda en el propio concierto a relajar y a respirar. Y a generar también esa atmósfera, porque también debemos de ser conscientes de que la percusión genera una energía, un éxtasis casi, no sé, es muy difícil que el público no entre en ello. Pero claro, si todo el concierto, hora y media de concierto es eso, el público puede terminar muy saturado y debemos de ser muy conscientes de que la percusión tiene una parte mucho más delicada, más sutil y preciosa en esas texturas y que debemos mostrar también, ¿no? Y a mí me encanta mostrar esa parte, soy un apasionado de las texturas, ese tipo de texturas. Y bueno, también una pregunta que es bastante curiosa. Claro, tú cuando vas a tocar con el Dorman, bueno, el eje central, entre comillas, es la marimba, pero como hemos dicho, tiene mucho set muy grande. Pero claro, para el concierto de cámara, tú será marimba solista. ¿Cómo haces? Porque para irte a Bilbao puedes ir en coche con tu marimba, pero si te vas fuera, ¿qué haces? Porque claro, un flautista se lleva su flauta, un piano, pues puede ser diferente, pero bueno, más o menos es del estilo. Pero claro, la marimba, el toque, la anchura de lámina, todo. ¿Cómo hacemos? Efectivamente, y ese siempre es el gran problema, ¿no? El gran hándicap que tenemos los marimbistas o los percusionistas en general, pero en mi caso dedico casi el 90% de mi vida a la marimba, ¿no? Tengo la gran suerte de tener un apoyo enorme de la marca bueno, que yo sponsorizo, ¿no? Que es Marimba One. A los 22 años, si no recuerdo mal, gané el concurso de Córdoba. Tuve la suerte de que el director de la marca de Marimba One estuvo en el concierto, estuvo allí porque estaba de viaje de luna de miel y quiso venir al concierto porque sabía que, bueno, que se estaba haciendo un concurso de marimba y quiso estar allí y me vio y al terminar el concierto me propuso ser, bueno, pues uno de los artistas de Marimba One. Y a partir de ahí, lógicamente, yo he tenido una relación muy estrecha con Marimba One, hemos trabajado mucho juntos, lo que facilita el hecho de que si yo tengo un concierto, por ejemplo, en México, tengo un concierto en Alemania, Marimba One siempre me ayuda a enviarme una marimba allí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un dúo y un cuarteto en el que mi dúo es con una de las grandes marimbistas, que es Katarzyna Miczka, marimbista polaca, pero afincada en Alemania, en Stuttgart. Tengo la suerte de que ella tiene dos marimbas, con lo cual cada vez que voy a Alemania tocamos con sus dos marimbas, que son marimba one también las dos, con lo cual reaccionan prácticamente igual. Nunca es igual que tu propio instrumento, pero es muy similar, ¿no? Luego aquí exactamente igual, yo pongo las dos marimbas también cuando viene ella. Y luego tenemos un cuarteto, que ahí sí que necesitamos normalmente que nos ayuden. Entonces Marimba One nos suele enviar dos marimbas más o bueno, siempre la radio de Stuttgart nos cede su marimba, etcétera. Pero siempre intentamos tocar con la misma marca, como mínimo. Porque sí, es cierto, como tú dices, que el ancho de las láminas, la separación entre ellas, el toque en sí, puede cambiar mucho entre marcas. Si es posible, siempre que sea posible, toco con la marca, con Marimba One. La verdad es que es un privilegio, sin duda, tener una marca que te ayude y te apoye, ya no solo que te dé visión al resto del mundo, sino que te apoye en esto que acabas de decir, en conciertos y en conseguir material. Totalmente, totalmente. Para mí es muchísimo más importante esa parte que la parte de la visión, ¿no? La parte logística es lo que les agradezco de corazón, porque como te puedes imaginar, es un instrumento, bueno, como te puedes imaginar, ¿no? Porque tú lo sabes de sobra. Es un instrumento que mide casi 3 metros y sobre todo Marimba One pesa casi 300 kilos. Imagínate lo que sería llevar 4 marimbas alrededor del mundo. Sería una Perfecto, locura. nada, eso, un momento, llamamos un jet privado y para ti. Efectivamente. Y bueno, quería preguntarte, porque como has dicho, tienes el dúo con Katarzyna Mica, con la que has grabado las variaciones Goldberg. ¿Cómo te sientes? Porque sin duda, yo se lo dejaré a nuestros oyentes, es impresionante esta grabación. ¿Qué nos podrías decir? La verdad es que ha sido todo un privilegio. Yo siempre digo, y creo que con esto se entiende muy bien lo que ha supuesto para mí, no solo grabar, sino meterme en un proyecto tan imponente como es Bach, primero, como el padre de la música occidental, y segundo, las variaciones Goldberg como una de sus obras cumbres, ¿no? En la polifonía en general. Siempre cuento que yo llega un momento en el que terminas de estudiar, terminas todos los másters, terminas todo lo que haces, ¿no? Que mira que llevamos años los músicos en general a la espalda, ¿no? De estudio, y te das cuenta de que tienes que seguir hacia adelante y ahí empieza tu carrera, pero ya no tienes profesores. Y es ese momento en el que te das cuenta, es una pequeña crisis, porque dices, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice dónde está mi siguiente meta? Yo he tenido dos grandes maestros una vez he terminado de tener esos maestros físicos, ¿no? Uno de estos fue precisamente Johann Sebastian Bach y sus variaciones Goldberg. Gracias a que me metí en este proyecto y que lo hemos llevado y lo hemos trabajado mucho, muchísimo, muy profundamente para conseguir entender qué podíamos ofrecerle nosotros, ¿no? A la hora de hacer esa, no transcripción, sino adaptación a nuestro instrumento, porque hemos
tocado exactamente lo que está escrito, no hemos cambiado ni una nota, ¿no? Pero claro, ¿qué queríamos ofrecer nosotros? No podemos hacer simplemente una versión para marimba y ya está, no, debía de ser una versión barroca y lo más fiel a lo que estaba escrito. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo? Eso fue realmente el trabajo y nos enseñó muchísimo. El trabajo de articulaciones, de voces, de comprensión de cada una de las danzas que existe dentro de esas variaciones, ¿no? Todo eso, lo que me ha enseñado, lo que he visto que Bach realmente asentó para luego entender toda la música hasta el siglo XXI, que estamos ahora mismo, ha sido el gran maestro, sin duda, ¿no? Sin duda. Y luego, simplemente por decirlo, otro de mis grandes maestros en ese momento, en estos años, quiero decir, fue Joaquín Rodrigo con el concierto de piano que yo mismo adapté también para marimba. Fue exactamente un poco lo mismo, ¿no? Meterte en alguien tan grande y decir, tengo que respetar todo. Ha sido encontrar al gran maestro que me ha inspirado en estos años, totalmente. Y por supuesto, una responsabilidad enorme. Por eso tardamos 4 años desde que presentamos el proyecto con todas las variaciones y todo lo que es el conjunto, hasta que lo grabamos. Llevábamos ya 50 conciertos hechos en todo el mundo y entonces dijimos, ahora sí es el momento de hacer la primera grabación. Ya veremos si sucede como Glenn Gould, que a los 30 años hacemos la segunda. Está claro, y es la realidad que has dado ahora mismo de que un disco no se, o un disco o cualquier cosa no se graba de hoy para mañana, que necesita su tiempo de maduración como tal para que sea totalmente correcto. Y bueno, para ir finalizando, las últimas 2 preguntas son un poco más personales, entre comillas. En la primera, desde hace unas semanas, todos los sábados presentamos una lista de Spotify de 3 recomendaciones, 3 obras que quieras recomendar a nuestros oyentes, las que tú quieras. Sin duda, en esas 3 recomendaciones ya va a ir las variaciones Goldberg, esas ya no vale decirlas, que esas las voy a añadir yo. Pero, ¿qué 3 obras recomiendas a nuestros oyentes? Como he dicho, soy un gran amante de la música en general, ¿no? Y me resulta muy difícil cuando me decís estas cosas. Elige 3 obras, digo, madre mía, ¿no? ¿Qué puedo decir ahora mismo? Entonces, con el perdón de los oyentes, voy a recomendar precisamente obras en las que estoy inmerso ahora mismo, de una manera o de otra, pero como digo, soy un gran melómano y adoro toda la música, podría estar horas recomendando. Una de ellas precisamente es Spices, Perfumes and Toxins de Avner Dorman, que es lo que voy a tocar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao la semana que viene. Lo recomiendo absolutamente, creo que es una obra fascinante. Por otro lado, como tú ya has dicho, y voy a aceptar tu propuesta, las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, lo podéis escuchar en nuestra versión, me encantaría que los oyentes lo escucharan, pero existen cientos de versiones y creo que todas ellas, hay una versión concretamente con el chelista Misha Mainsky, que es una versión para trío también, que me parece fascinante, esa versión para trío de cuerdas, absolutamente fascinante. Y por último, ya que estamos, también recomendaría precisamente el concierto para piano y orquesta de Joaquín Rodrigo, porque creo que Joaquín Rodrigo es uno de los grandísimos maestros que tiene nuestro país y que muchas veces, incluso él mismo lo decía, su concierto de Aranjuez ha eclipsado el resto de obras fascinantes que tiene. Con lo cual, una de las obras que recomiendo absolutamente es este concierto para piano y orquesta, que en primer momento se llamó Concierto Heroico y que ahora mismo no existe la grabación, lo siento mucho, espero poder hacerla pronto, pero existe la versión ya para marimba y orquesta, ¿no? Son 3 obras que, como hemos dicho a lo largo del programa, te han marcado 2 de ellas y una te está marcando ahora mismo porque la tienes en el atril. Y bueno, y ya para acabar, hacemos unas preguntas tipo test. Es muy fácil, es una respuesta corta para, como has dicho, eres melómano, pues para conocerte mucho más en la música. Una obra. A Chacona, Johann Sebastian Bach. Un compositor. Por no repetir a Johann Sebastian Bach, últimamente estoy enamorado de Alexander Nikolaevich Scriabin. Un director. Es difícil elegir uno, pero diré Theodor Kurentzis. Un solista. Marta Argerich. Una orquesta. La orquesta de cámara alemana. Un lugar donde te gustaría disfrutar de un concierto, donde has disfrutado ya, tanto tocando como viendo. Philharmonie de Hamburgo. Y si tu mundo no estuviera rodeado de música, ¿qué te hubiera gustado ser? Posiblemente psicólogo. Pues Conrado, de verdad, muchísimas gracias por este rato. Sin duda, con este programa, como te dije, comenzamos a celebrar nuestro primer año en antena con este podcast y sin duda, qué mejor hacerlo que con mi instrumento, con la percusión y contigo, pues como he dicho antes, un grandísimo solista. Qué orgullo. Muchísimas gracias, Héctor. Nada, a ti, y ya sabes que tienes este programa abierto para que lo que necesites y te apoyaremos con todo. Un abrazo enorme. Gracias de corazón. Un abrazo muy fuerte.
Tras este magnífico rato con Conrado, al que agradecemos su paso por el programa, vamos ya a conocer un poco más la obra que tenemos hoy. Con esta Spices, Perfumes, Toxins, o lo que es lo mismo, especias, perfumes y toxinas, Abner Dorman quiere expresar cómo estas tres sustancias tan extremadamente atractivas pueden estar llenas de peligro. Compuesta en el año 2006 para el famoso grupo de percusión Percadú, el mismo que citábamos antes con la curiosa obra para Darbuka, y a la vez también dedicada para el impresionante maestro Zubin Mehta. Como el propio Dorman dice en sus notas al programa, es una obra de carácter israelí, con un aire joven y de continuas pruebas y experimentación con el instrumental de percusión, tanto para el dúo como para el compositor. Para poder expresar esta peligrosidad de estas tres sustancias, Dorman utiliza gran cantidad de instrumentos de percusión. Podríamos decir que el eje central es la marimba, que combina con tambores típicos de la zona de Oriente Medio, como darbukas y djembés, con percusión clásica o incluso rock, creando, como escucharemos, momentos muy dispares. La obra está dividida en tres movimientos, las tres sustancias, y cada una de ellas con una idea muy diferente. En este primer movimiento, especias, vamos a escuchar escalas orientales e indias y el curioso uso de las talas, los modos rítmicos utilizados en la India. Pues bien, todo esto se unirá en la forma de este movimiento, estructurada por la sección áurea. Comienza la obra con los dos solistas, cada uno con una marimba, creando el motivo de este movimiento, jugando con las talas, con el ritmo, los acentos y los cambios de compás. Cada vez se ha ido creando más y más tensión, en lo que podríamos denominar introducción. Ahora seguimos escuchando cómo se está desarrollando la idea que se ha presentado primero, y la orquesta está jugando con ellos. Para mí, en este momento, Dorman nos expresa cómo las especias están empezando a dar sabor. Tras este desarrollo, comenzará a añadir elementos, en este caso las darbukas, creando juegos rítmicos y tímbricos, muy propios de esta música. Las especias empiezan a hacer el efecto no deseado. Tras esto, hemos llegado a una sección oscura. El ostinato rítmico sigue, pero la orquesta está casi creando una escena tétrica de una película de miedo. Algo está pasando. Esos sonidos agudos y filados y pequeñas respuestas de la orquesta nos crean esta sensación. La oscuridad irá disipándose poco a poco y llegamos de nuevo a un momento muy rítmico. Las especias ya están haciendo efecto, ¿o no? Grandes contrastes dinámicos se van a suceder. La dinámica, como estamos escuchando, cada vez es mayor y por primera vez la orquesta nos va a presentar el motivo ellos solos, antes de entrar en la cadencia solística de este movimiento. Un potente momento a solo entre los dos percusionistas, pero esta vez las marimbas ya no están.
como si de una batería de rock se tratase, únicamente utiliza instrumentos de parche. Como hemos escuchado, la orquesta ha intervenido rápidamente con el tema de este movimiento, como separación entre los diferentes solos. Como estamos escuchando ahora, nos está añadiendo más sonidos. Ahora tenemos los platos creando más potencia sonora y más efecto colorístico. Este es el clímax musical del movimiento. Las especias han hecho efecto y no podemos saborear nada más. Pero tras esto, un grandísimo piano se sucede para que todo vuelva a renacer. Como dije antes, parece que hemos vuelto al inicio del movimiento. Dorman construye poco a poco la orquesta, añadiendo instrumentos hasta llegar a la coda. Una coda reexpositiva, ya que nos presenta por última vez el tema antes de terminar el movimiento, en un potente forte, tras una escala, y atacar sin descanso el segundo movimiento. Hemos comenzado ya este segundo movimiento, Perfumes, un movimiento de contraste, muy lírico, muy clásico, muy barroco, volvemos a Bach casi. En este momento podemos escuchar cómo Dorman podría querernos demostrar cómo los perfumes engañan, cómo nos disipan y nos distraen de la realidad. Como estamos escuchando, un lenguaje muy jazzístico nos acompaña en este momento.
Aquí lo tenemos. Dorman nos ha sustituido una de las marimbas por el vibráfono, que hace que la textura, la melodía y el momento sean cada vez más dolorosos y engañosos. Como hemos escuchado, la orquesta acompaña en todo momento con repetición de pequeños motivos o largas armonías, hasta un potente tutti para finalizar la primera sección y dar paso a la segunda idea. Como estamos escuchando ahora de fondo, este nuevo tema es más rítmico, no es tan libre, casi como un ostinato nos presenta el vibráfono, donde el perfume cada vez hace más su efecto y nos engaña con su olor. Esta idea se desarrollará hasta llegar a un momento en el que parece que camina. Los bajos ayudan a esta sensación y se está creando tensión para llegar al clímax necesario. Las cuerdas, como hemos escuchado, nos han apoyado en este gran crescendo, mientras los vientos repiten los motivos de los solistas, hasta llegar, tras crear más y más tensión, al culmen del movimiento. Los perfumes nos siguen engañando totalmente, y una gran orquestación, con multitud de texturas, nos presenta a Dorman en este momento. Al igual que el movimiento anterior, este engaño ha durado unos segundos y hemos vuelto a la paz del principio, con una idea que utiliza como coda, reexpone con la marimba solo antes de añadirse toda la orquesta. Prestad atención a este momento, el vibráfono nos lo presenta con un sonido peculiar, ahora frotado con arcos. Finalizará tras esto este segundo movimiento. El perfume se ha ido, la realidad ha vuelto, y como empezó, Dorman cadencia perfectamente este momento, únicamente con la cuerda.
Y tras este final llegamos al tercer movimiento, Toxinas. En él, Dorman nos presenta la locura y el éxtasis que crean esta sustancia antes de un inicio. Como escucharemos a continuación, es la primera vez que comienza directamente con los parches, en este caso con los toms, como si de una batería se tratase. Este ritmo agresivo se irá intercalando con rápidos arrebatos de la orquesta, pero pronto se romperá con la idea central del movimiento. Impresionante esta introducción, este inicio, y como escuchamos, la tensión sigue en aumento. Va a cadenciar esta idea en un gran fortísimo que da paso a un nuevo concepto. El viento, madera y la cuerda tienen gran importancia, llevando por completo la melodía. De pronto ha vuelto a cambiar, la sustancia nos da un vuelco tremendo y llegamos a una parte con gran potencia, mucha garra y con un patrón rítmico verdaderamente agresivo, donde predominan los acentos y los toques de color de la orquesta. Y efectivamente, al igual que en el primer movimiento, hemos llegado al solo. Un potente solo que, como estamos escuchando de fondo, parece que está interpretado por una sola persona. Sigue la garra, sigue la fuerza y los arrebatos de las toxinas en este potente fragmento. Brusco este cambio, ¿no? Llega una melodía, un trozo de melodía que fugazmente nos presentó por la orquesta al principio, pero que ahora desarrolla un poco más, hasta llegar a una parte hipnótica en la que el vibráfono, como si de un reloj se tratase, que no para de dar vueltas, nos presenta una melodía circular. De pronto, y tras esta hipnosis vuelve al éxtasis, pero ahora de forma controlada. Dorman nos presenta de nuevo la melodía con la marimba, mientras la orquesta acompaña con sonidos irregulares. Estamos ante un recuerdo del primer movimiento, al que irá añadiendo cada vez más y más tensión, muy propia de este fragmento.
como estamos escuchando, Dorman no deja de crear tensión. El clima cada vez está más cerca. Las toxinas nos crean esta catarsis que expresa perfectamente con el fuerte sonido de los platos y el potente apoyo de la orquesta. El final ya está aquí. Dorman nos presenta la muerte. Esta sustancia ha podido con nosotros. Como dijimos al principio, el peligro estaba ahí desde un inicio. Disfrutemos de este potente y rotundo final para esta gran obra. Con este impresionante final terminamos este programa. Este primer programa de celebración de nuestro primer aniversario, de nuestro primer año de antena. Muchas gracias a todos vosotros una semana más y por este año. Estad muy atentos a nuestras redes sociales, porque la semana que viene tenemos un programa muy especial con una obra muy interesante y con una solista de primer nivel. Muchas gracias y como siempre, nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.